Saluden esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Y vamos a dar lectura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 de Proverbios, los versos 5 y los versos 6, y lo vamos a leer de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él es bueno y porque el Señor nos quiere dirigir hacia un camino superior. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida o tal vez diariamente hacemos planes, proyectamos nuestra vida, nos planteamos determinados sueños, ideas. Tal vez soñamos con poder alcanzar alguna de las metas que ha sido trazada. Y creo que no hay nada de malo en esto. Creo que nosotros podemos decir que el Señor nos creó con la capacidad intelectual, con esa creatividad necesaria para que podamos sacar adelante grandes cosas. El Señor al hombre lo capacitó, lo vemos en la creación. Dios le asignó al hombre responsabilidad para que él pueda administrar la creación. Y lo creó con capacidades necesarias para que pueda hacerlo sin inconvenientes. Pero el problema no tanto radica en que usted y yo tengamos aspiraciones, sueños. El problema es que en muchos momentos de nuestra vida, en que por aquellas capacidades, en que por aquellas habilidades que usted y yo poseemos, comenzamos a creernos autosuficientes. En la lectura que el pastor Héctor nos trajo allí en el libro de Reyes, segunda de Samuel, nosotros vemos que dice la Biblia que el Señor, él iba adelantando, David iba adelantando y el Señor lo iba engrandeciéndose. Tanto que lo vemos que él tomó la ciudad de Jebus, que luego sería llamada la ciudad de Jerusalén, también conocida en parte, una sección de la ciudad como la ciudad de David. Pero mire, más adelante en ese capítulo que leímos, nos dice que él tuvo una guerra o iba a tener un enfrentamiento con los filisteos. Pero ¿qué es lo que hizo David? Consultó a Jehová. Él no dijo, bueno, ya vencí a los jebuseos, ya tengo un buen ejército, yo voy a salir a la guerra. Antes de esto, David consultó a Dios. Y usted puede ver que esto era un hábito antes de ser rey David. Ahora, la Biblia nos presenta tanto aquellos momentos altos del rey David como en aquellos momentos en que David falló. Y vemos que hubo momentos en la vida del rey David que David no consultó. Y muchas veces, por no consultar a Dios, lo que él planeó, lo que él proyectó, no le salió como él pensaba. A veces creemos que no hay falla en nuestros métodos. Y a veces poco a poco vamos cerrando nuestro oído a todo consejo externo, a toda clase de consejo que se nos quiera dar, como un aporte sobre la manera en que estamos avanzando en nuestra vida. A veces llegamos incluso hasta el punto en que pensamos que Dios se está equivocando y por esa razón es mejor tomar las riendas de la vida por nuestra propia cuenta. Muchos piensan, no, yo estoy correcto, yo voy a hacerlo así, y no buscan, no consultan con Dios. Y ese es un problema mayor. Dios es el único, amados hermanos, que puede ver las cosas desde una perspectiva de eternidad. La perspectiva de Dios es más amplia, es más experimentada que nuestra mirada.
sobre ciertas y por no decir sobre todas las cosas, nosotros nunca tendremos el alcance suficiente para igualar a Dios. Solo Él puede ver el panorama completo. Nosotros solamente podemos ver una parte. Y aun aunque usted y yo tengamos una perspectiva correcta, no debemos perder de vista una cosa, que nuestra mirada es una mirada parcial y no es una mirada completa. El profeta Isaías, un versículo que usted lo conoce muy bien, en Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos, mire cómo dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él está dando una palabra no de él, de parte de Dios, porque dice así, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mire, sus ideas, por más buenas que sean, muchas veces no son de acuerdo a los pensamientos. Volviendo al rey David, mire, el rey David tuvo un pensamiento loable, una idea loable, tanto que cuando en parte se la cuenta al profeta Natán, mire, Natán, conociendo en parte al rey David, no lo conocía completamente. ¿Él qué le dice? Mire, haz lo que está en tu corazón. Tal vez este hombre entendía o había percibido que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Es decir, era un corazón que buscaba. Pero no podemos decir que el corazón de David era como el corazón de Dios. No podemos decir que los pensamientos de David siempre encajaban con la perfecta y agradable voluntad. Tanto que el profeta Isaías también nos declara, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos dice el profeta que nuestros caminos, nuestros pensamientos no son los de Dios. Los caminos y planes de Dios siempre son superiores a los nuestros. Y quiero decirle que con esto no digo que no podamos o no sepamos hacer bien las cosas. Pero es importante que usted y yo busquemos, consultemos, recuerde. Dios nos creó con grandes capacidades, pero lo que no debemos perder de vista es que puedo tener buenos planes, puedo elegir mis caminos, pero usted y yo no debemos olvidar que Dios siempre tendrá algo mejor, algo superior. Por lo tanto, este mensaje nos quiere plantear un desafío. ¿Me quedo con mi propia opinión? ¿Me quedo con mi decisión? ¿O me animaré a preguntarle, me animaré a consultarle a Dios si no tiene un plan, un camino que sirva mejor, no a mis propósitos, sino a sus propósitos, aquellos que Él eligió para su gloria, no aquellos propósitos que yo elegí por mi propia cuenta? Usted y yo ya gozamos de un libre albedrío completo. Es verdad que tenemos una lucha. Antes usted que no tenía a Cristo tenía libre albedrío, pero ese libre albedrío estaba inclinado, estaba sojuzgado, estaba, hasta podríamos decir, manipulado por el enemigo. Pero hoy usted y yo podemos tomar decisiones. Podemos quedar con lo nuestro, con nuestros planes, con nuestros caminos, con nuestros proyectos, que tal vez necesariamente no sean malos, pero son limitados. O podemos consultar, podemos depender de Dios para cada camino y plan por seguir. Porque no olvidemos que lo que Dios diseña y piensa no tiene límites. Hoy quiero hablar brevemente acerca de cuando descubrimos la dirección de Dios. La mayor meta de la vida para nosotros es Dios.
Nuestro propósito debe ser descubrir su voluntad y hacerla. ¿Y cómo podemos descubrirla? ¿Cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? Mire, en este pequeño pasaje que acabamos de leer ahí en el libro de Proverbios, Salomón nos plantea una buena solución, un buen procedimiento en 5 palabras. Mire, estas 5 palabras son: fíate, no te apoyes, reconócelo. Estas 5 palabras llevan el corazón de la voluntad de Dios. Y en primer lugar quiero hablar acerca de eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Mire, porque la confianza inicia una relación personal con Dios. Confiar es creer, es tener fe. Usted tal vez conoce aquella historia de cuando el apóstol Pablo y su compañero Silas estaban en esa cárcel. Estaban alabando a Dios, estaban en una cárcel no porque habían hecho lo malo, sino por predicar el evangelio. Ellos estaban orando, alabando a Dios, y de repente dice que hubo un terremoto hasta tal punto que las cadenas de los reos, de los presos, de Pablo y de Silas, se cayeron. Las puertas se abrieron. El carcelero, pensando que los reos se iban a escapar, quiso quitarse la vida y Pablo lo detuvo. Y más adelante este hombre, le dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue concisa y fue directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, confía. Ahí comienza esa relación. Y es que la salvación es por fe. ¿Qué dice Romanos 5:1, aunque es un versículo muy conocido? Justificados pues por la fe. Mire, no es que usted es salvo por la fe es el medio. Somos salvos por gracia, pero la fe es el vínculo que Dios nos da. Es la fe la que nos dirige. ¿Hacia qué? A que usted y yo nos acerquemos a Cristo. Es algo que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo. Él está haciendo un llamado a que tengamos fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio. Entonces ahí se cumple aquella palabra que dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Por eso es que usted y yo saludamos con la paz. Hoy yo compartía algo, aquella bendición sacerdotal. Dice: Jehová te bendiga. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé paz. Mire, dice: Jehová te bendiga. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía no había alcanzado esa bendición. Pero dice: y te dé paz. Pablo dice que en Cristo ya estamos completos. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Por eso es que usted y yo ya disfrutamos de esa paz. Y podemos decir: la paz del Señor, porque ahora esa paz que es de Cristo nos ha sido dada. Tenemos paz para con Dios y disfrutamos de la paz de Cristo, esa paz que mora en nuestros corazones, esa paz que tal vez no la podemos comprender, y la gracia lo hace todo posible. La gracia hace esto posible. Por eso es que el escritor de Efesios, que es el apóstol Pablo, nos dice en Efesios capítulo 2, el verso 8 y el verso 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ni la fe ni la gracia, sino que esto es una dádiva, es un don. Y Pablo dice: toda buena dádiva y todo don
mire, desciende. La fe no es nuestra. No es que yo tengo fe, sino que yo permití. Yo abrí mi corazón. Yo no fui rebelde al llamado. No fui rebelde a la visión. Y lo que permití es que el Espíritu Santo derrame una semilla de fe. Y esa fe germinó. Y por medio de esa fe, la gracia del Señor se derramó. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, no por algo que nosotros hicimos, para que nadie se gloríe. Toda la gloria, toda la honra es del Señor. Entonces, hermanos, es ahí cuando usted y yo podemos decir que la fe trae una vida eterna que inicia de inmediato. Cuando usted y yo venimos a Cristo, en ese momento ya empezó nuestra vida eterna. Pero no rechacemos el llamado, no rechacemos la vida eterna que hoy usted y yo la poseemos. El domingo pasado hablaba de que en Cristo tenemos esa seguridad de salvación. Por eso es que usted y yo, sabiendo que somos salvos, revistámonos de toda la armadura. Tengamos puesto el casco, el yelmo de la salvación. Juan, el escritor, mire lo que dice, y estas son palabras del Señor Jesús. En San Juan capítulo 3, el verso 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, mire, y esto preste atención, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy usted, como estamos en Cristo, Pablo dice que los que están en Cristo no están bajo condenación, ninguna condenación. ¿Por qué? Porque pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Pasamos de ser enemigos a ser amigos. Pasamos a ser parte de la familia del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué usted y yo debemos fiarnos de todo nuestro corazón? ¿Por qué debemos fiarnos en Jehová? Porque de Él son todas las cosas. Porque todo lo bueno, porque todo lo perfecto, porque todo lo justo, porque todo lo amable proviene del Señor. Y porque Él anhela que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Fíese de Jehová. Fíese de Jehová con todo su corazón. Pero ¿qué más nos dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Los que se conocen descubren que su propia comprensión es una caña rota, que si se apoyan en ella van a fallar. El Señor en una profecía le dice al reino de Egipto: tú eres como una caña cascada, que cualquiera que se apoye en ti, lo que va a hacer es herirse. A veces usted y yo tenemos que cruzar algún lugar que tal vez hay un riachuelo o el terreno no es fácil de caminar, y a veces usted busca algo y a veces uno coge esas cañas, esos bejucos. Pero a veces, sin darse cuenta, usted se puede astillar. Pero cuando usted se coge del Señor, cuando usted se fía del Señor, Él no es una simple caña, Él es una vara fuerte, Él es nuestra roca. Y Él desea que usted y yo no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra comprensión, porque nuestra comprensión de todas las cosas se limita a nuestra inteligencia. Como ya lo vimos ahí en Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9. Entonces usted y yo debemos comprender que la comprensión de Dios está muy encima, está por encima de toda la gente. Entonces es ahí cuando usted y yo debemos descubrir la sabiduría de Dios que está en las Escrituras. ¿Por qué debemos ir a las Escrituras? Porque las Escrituras hicieron sabio a los hombres.
Mire lo que nos dice el salmista. Mire el Salmo 119, el verso 99. Muchos atribuyen a David este salmo, pero David no solamente, sea que él escribió este salmo, no lo escribió, pero David siempre hablaba acerca de la sabiduría que proviene de Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 119, verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos, porque tus testimonios son mi meditación. David está diciendo que más de aquellos todos buenos maestros que él ha tenido, tal vez hombres de Dios. Por ejemplo, había un hombre en las filas del ejército de David. Este hombre se llamaba Aitofel. La Biblia, ¿qué dice acerca de Aitofel? Dice la Biblia, y me sorprende, que cualquiera que consultaba a Aitofel era como que si consultase a Dios. Mire, era un hombre sabio, en otras palabras. Era un hombre de buenas ideas, un hombre entendido. Pero ¿sabe lo que hizo Aitofel? Cuando el hijo de David se subleva, quiere quitarle el trono a su padre, Aitofel se cambia de bando. Lo apoyó Absalón. En otras palabras, fue un hombre infiel. Y los hombres son infieles, los seres humanos somos infieles. Lo traicionó. Dios dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y cuál fue el fin de Aitofel? Mire, se ahorcó. Se ahorcó. Un hombre que la Biblia dice que era un hombre entendido, sabio, que daba buenos consejos. Pero lamentablemente, ¿qué hizo Aitofel? Se apoyó en su propia prudencia, porque él entendió que le convenía apoyar a Absalón. Tal vez él vio, es más joven, tiene gente que lo apoya, tiene la mayoría. Me voy con este. Usted y yo no tenemos que irnos con lo que el mundo piensa, planea. Usted fíese de Jehová con todo su corazón. Sígale a Dios. Sígale a Dios. Vaya por el camino. Entonces ahí es cuando usted y yo descubrimos, porque, como le decía, las escrituras hicieron a David más sabio que a sus propios maestros. Entonces ahí descubrimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la encontramos en la palabra, pero también la encontramos cuando vamos en oración, cuando hacemos un estudio bíblico. Recuérdese lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 33:3. Clama. Ahí usted ve una oración. Clama a mí y yo te responderé. Dios nos responde por su palabra. Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla por sueño, por visión. Pero quiero decirle que la manera más segura es la palabra del Señor. Vayamos a la palabra, deleitémonos. Decía un predicador llamado Charles Bright: nada que se haga con suficiente oración generará pesar al final. Es muy importante que usted y yo demos tiempo a la oración y que le pidamos al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, que yo te pueda reconocer en todos mis caminos, que yo ponga toda mi confianza en ti, que yo no me apoye en mi propia prudencia. Por eso es muy importante el último consejo que nos da David, que nos da Salomón. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocer al Señor en todas las cosas
es cuando usted y yo hacemos una rendición total a Él. No dice reconócelo en cierto, reconócelo en todo. Y este es el imperativo de Dios. Veamos que dice, Salomón dice, fíate de Jehová de todo. La Biblia dice, guardarás todos sus mandamientos. Escucha atentamente toda la palabra. Pablo dice, toda la escritura es inspirada y es útil. Entonces, hermano, acudamos a la escritura, reconozcamos en todos nuestros caminos al Señor. Rindamos totalmente nuestra vida al Señor. Reconozca al Señor con todo pensamiento, con toda palabra. Recuérdese que todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso estemos pensando. Es ahí cuando usted y yo reconocemos a Dios con nuestros pensamientos. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación. Reconozcámoslo también al Señor en el trabajo. Los que trabajan, sea que usted trabaje en lo espiritual o en lo material, pero que ese lugar de trabajo sea un lugar donde el nombre del Señor es publicado, es puesto en alto. Y reconozcámoslo en el hogar, porque el hogar es de suma importancia. Es en el hogar donde debemos tener esa relación con nuestros seres más cercanos. Pero como dijo el varón de Dios llamado Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Reconozca al Señor en aquellos días en que todo va bien, en aquellos días luminosos, pero también en aquellos días sombríos. Aunque falte el producto, aunque la higuera no dé fruto, aunque haya dificultades, aunque vengan los problemas, reconózcalo al Señor en cada experiencia de su vida. Decía el salmista, el Salmo 90 creo que es, que cada día nosotros debemos pedir al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigan a nuestro corazón sabiduría. A veces nosotros reaccionamos mal, pues de esos errores aprendamos. Y digámosle al Señor, Señor, yo hoy te fallé, mi reacción no fue la adecuada. Si somos amonestados, recibamos la amonestación. Estemos dispuestos a reconocer al Señor. Y reconózcalo al Señor en todo lugar. Cuando esté con aquellas personas que aman al Señor, reconózcalo al Señor cuando esté en la congregación de los santos. Pero aunque nosotros no vamos a un lugar de perversión, pero estamos rodeados de gente que no teme a Dios. Reconozcámoslo al Señor aun cuando estemos en medio de gente que no teme a Dios. Reconozcámoslo al Señor cuando estemos, sea con santos o con perversos. Pero no se olvide de fiarse a Jehová de todo su corazón. Quiero traerle una pequeña reflexión. Dice así: el esposo de Anna Anderson murió al poco tiempo de casados y ella quedó con 3 hijas pequeñas, con un futuro complicado. Aunque había estudiado para ser maestra en Virginia, no estaba habilitada para trabajar en las escuelas de la ciudad de Filadelfia. Por lo tanto, esta mujer lavaba ropa, planchaba, más tarde ella limpiaba pisos en una inmensa tienda de ventas. Por ser esta mujer afroamericana, es decir, una mujer de raza negra, a estas personas a las que se le hacen prejuicios, discriminación social, muchas veces las puertas laborales se le cerraron. Y Ana un día pensó,
que si confiaba en el Señor de todo su corazón, que si lo reconocía en todos sus caminos, el Señor iba a dirigir sus pasos. Le enseñó a sus hijas a depender de Dios y a seguirlo siempre y a ser agradecidas. Pasaron los años. Su hija primogénita Miriam creció. Un día esta joven alcanzó la fama internacional como cantante de música clásica. Ana siguió orando y le daba gracias a Dios. Le atribuía a Dios el reconocimiento por el éxito de su hija. Los periodistas que le preguntaron cómo se sintieron después de asistir al concierto de su hija Mariam en uno de los lugares donde se dan conciertos más famosos de Estados Unidos llamado el Carnegie Hall. En aquel debut en la Metropolitan Opera, esta pobre mujer, esta mujer afroamericana hablaba así: damos gracias a Dios. Solamente puede decir, en todo tiempo damos gracias a Dios. Cuando usted y yo nos fiamos del Señor, podemos decirle al Señor, aunque las cosas pasen duras para nosotros, aunque muchas veces usted y yo estemos pasando por diferentes situaciones difíciles de entender, podemos decir, le doy gracias al Señor. Aprendamos a ser agradecidos. En vez de lamentarse por lo que le faltaba, haga como Anna Henderson, sea una persona agradecida por lo que tenía y por lo que Dios utiliza para la gloria del Señor. Su hija, una gran concertista, siempre también aprendió a ser una mujer agradecida, porque aquella voz la había recibido de parte del Señor. Hermanos, hoy podemos seguir el ejemplo con fe, con constancia, con una confianza desde lo más profundo de nuestro corazón, y podemos decirle, Señor, te damos gracias. Cuando usted y yo descubrimos la dirección del Señor, esto va a ser de gran bendición para nosotros, porque la dirección de Dios nos garantiza perfección. La Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Somos pecadores, pero hemos sido salvos por gracia y estamos siendo dirigidos por el Señor, tal vez de un lugar a otro, pero recuérdese que, como dice el salmista en el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor y que Él es el que nos guía, el que nos pastorea, el que nos lleva a pastos frescos. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, es un privilegio ser parte del plan de Dios. Hágase preguntas. Estas preguntas que lo confronten. ¿Ha empezado usted por la fe que produce salvación? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí somos salvos. Entonces, hemos decidido confiar totalmente en Dios para obtener dirección. Como David, consulte al Señor. Dice que David fue y consultó y Dios le dio la victoria ante los filisteos. Dios le dio una gran victoria. Entonces, pregúntese si usted ha rendido completamente su vida a la voluntad del Padre. Recuérdese lo que dijo Jesús en aquella oración en Getsemaní: que sea hecha tu voluntad y no la mía. El Señor producirá gozo. El Señor se deleita cuando usted y yo buscamos andar en sus propósitos. El Señor producirá propósitos y gozos. ¿Cuándo? Cuando descubrimos la dirección de Dios. Amén.